Vamos a aplicar los 5 pasos de la comprensión de texto en el texto número 5, que se trata de bacterias versus antibióticos. ¿Quién ganará la batalla? El paso número 1, que es la lectura de espigueo exploratoria, en primer lugar se va a tomar el título y se va a realizar lo que se denomina un mapa semántico, a partir de los saberes previos que están asociados semánticamente con todo tipo de ideas que devengan del mismo título. En este caso, cada uno va a pensar de qué se trata este título. Por ejemplo, ¿se tratará de muertes por bacterias y por uso de antibióticos? ¿O se tratará el texto de enfermedades y tratamientos? ¿Se podrá tratar de investigaciones de tratamiento? ¿O también se podrá tratar de los diferentes tipos de antibióticos? ¿Podrá ser de historia de los antibióticos y las bacterias? Quizás de los diferentes tipos de bacterias. También podría tratarse de los tratamientos contra las bacterias y los tipos de antibióticos para bacterias específicas. De esta manera, nosotros nos predisponemos a leer mejor este texto. Luego, vamos a afrontar el material de lectura de una forma rápida, tratando de captar o reconocer el tema problema central, la estructura textual, racional o marco de referencia que tiene el autor. Para ello vamos a leer y reflexionar sobre los títulos y subtítulos, que en este caso solo tenemos bacterias versus antibióticos, quién ganar la batalla. Se debe leer el primer párrafo y extraer macroestructura. Se deben prestar atención también a las primeras oraciones de los subsiguientes párrafos y leer el último párrafo. Lo vamos a hacer. El primer párrafo lo vamos a leer ahora. Partamos con algo de historia. Desde tiempos inmemorables ha existido una guerra en la Tierra entre los seres humanos y las bacterias. Estos organismos unicelulares, microscópicos, son relativamente sencillos y se comparan con nosotros. Las bacterias nos requieren para su desarrollo, mientras que nosotros no las queremos. Y ahora vamos a leer las primeras oraciones de todos los otros párrafos. Aquí entra el primer punto. ¿Todas las bacterias pelean para su ejército? La respuesta es no. Algunas bacterias ya se pasaron a nuestro lado. Es contra estas bacterias patógenas donde todas las fuerzas se han centrado desde el inicio de la microbiología. Una tarde, el científico inglés Alexander Fleming estudiaba cultivos bacterianos en su laboratorio y, como todos nosotros, se quiso ir temprano a casa. Por lo mismo, dejó olvidadas todas sus placas sobre la mesa. Las bacterias se dispusieron a contraatacar y lo hicieron con su herramienta más poderosa, su alta tasa de crecimiento y mutaciones. Es decir, las bacterias evolucionan para evitar su muerte. Las bacterias, al crecer tan rápido y generar múltiples mutaciones, van cambiando estos componentes, haciendo cada vez más difícil el actuar de nuestros antibióticos. Hasta ahora parece que la batalla está siendo ganada por las bacterias, y déjenme decirle que es efectivamente así. ¿Tenemos culpa en esta pelea? Claro que sí. Las bacterias viven en comunidad. Cuando usamos antibióticos es probable que no muera toda la comunidad, sino que la mayoría. Así, estimados humanos, nosotros les estamos dando las herramientas a las bacterias para sobrevivir. Y finalmente leemos el último párrafo. Si no queremos repetir los errores del pasado, debemos aprender a utilizar con sensatez y cuidado los antibióticos o nuevos componentes antibacterianos que se vayan desarrollando. No hay que bajar la guardia, nos quedan pocos años, pero si trabajamos en conjunto podemos utilizar las herramientas que se nos entreguen por los siglos de los siglos y quién sabe si algún día podamos ganar la batalla final. Espero que así sea. Y finalmente vamos a aprovechar este paso para mirar la presencia de tipografías destacadas, imágenes, gráficos, ortografías, símbolos, etc. Por ejemplo, tenemos números que nos van a indicar notas al pie de página. Vamos a tener signos de interrogación, signos de exclamación, paréntesis y, como dije, finalmente notas de página. Esto nos va a dar una aproximación de qué se trata el texto. Y finalmente, ¿para qué? Porque cuando terminemos de hacer este paso, vamos a lograr o tratar de responder la pregunta ¿cuál es el tema? Y en este caso, para mí, podría ser las bacterias. En el segundo paso de lectura, de indagación o automonitoreo, lo que se va a hacer es leer el texto y generarse interrogantes.
tratándose de contestarlos. Esto nos va a lograr tener una interpretación primera de qué se trata ese texto. Por ejemplo, si yo lo leo, partamos con algo de historia. Desde tiempos inmemorables ha existido una guerra en la Tierra entre los seres humanos y las bacterias. Un interrogante podría ser, ¿qué tipo de guerra fue esa? Estos organismos unicelulares microscópicos son relativamente sencillos y si se comparan con nosotros. Digo, ¿en qué se compararán con nosotros estos organismos? Sigo leyendo tratando de conseguir la respuesta. Las bacterias nos requieren para su desarrollo, mientras que nosotros no las queremos. Uno de los interrogantes será por qué ellas sí nos quieren y nosotros no. Y vamos leyendo los otros párrafos tratando de encontrar estas respuestas. De esta manera, vamos a tratar de ir relacionando lo que vamos leyendo y si logramos entender lo que estamos leyendo y consiguiendo esas respuestas para el automonitoreo. Para finalmente pasar al tercer paso de una lectura analítica, comprensiva y reflexiva, donde sí me voy a disponer a hacer una lectura profunda y reposada del texto. Y en este caso, si yo, por ejemplo, no conozco alguna palabra, la voy a buscar en el diccionario. Esto me va a ayudar a entender mucho más el texto y voy a utilizar dos técnicas que me van a ayudar a comprimir el texto. Por un lado, voy a utilizar la técnica de subrayado. Por ejemplo, utilizamos el párrafo 2. Lo leo. Aquí entra el primer punto. ¿Todas las bacterias pelean para su ejército? La respuesta es no. Algunas bacterias ya se pasaron a nuestro lado. Por ejemplo, solo en nuestro intestino contamos con más de 1 kilo de bacterias, las que nos aportan desde diversos sentidos. Generan componentes benéficos, degradan los alimentos que nosotros por sí solos no podríamos y nos aligeran en al menos 1 kilo a todos. Estas bacterias, nuestras aliadas, son benéficas. Entonces, para mí, tendría que resaltar ideas principales, tratando de dejar la información que considero que es secundaria. Entonces, subrayo. Para mí, importante subrayar que en nuestro intestino contamos con más de 1 kilo de bacterias y que generan componentes benéficos. Lo sigo leyendo. Claramente, algunas, fiel a su causa, formando parte de la fila del enemigo, son bacterias patógenas. No conforme con estar en nuestro lado, nos atacan, producen enfermedad y en el peor de los casos la muerte. Entonces, para mí, la idea principal en esto que acabo de leer, está en que hay bacterias patógenas y que producen enfermedades y en el peor de los casos la muerte. Trato de sacar información que no me sirve, respeto la idea del autor y subrayo las ideas que considero principales. Puedo utilizar también lo que se llama notación marginal, que es leer el párrafo, leerlo subrayado y tratar de reflexionar y colocar a través de un símbolo, de un pequeño escrito, lo que yo considero de qué se trata este párrafo. Y en este caso, puedo utilizar en el párrafo o en diferentes oraciones dentro del mismo párrafo, pero que a mí me orienten a entender de qué se trata ese párrafo un poco más con mis propias ideas o palabras, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que se trata este párrafo de beneficios y complicaciones de las bacterias. Una vez que yo ya tengo el tercer paso elaborado con lo subrayado y la notación marginal, voy a pasar al cuarto paso, que es la evaluación. En este caso, voy a tratar de ver si es que las preguntas que yo me fui formulando en el paso 2 están respondidas o no. Entonces vamos a leer de nuevo el texto a modo de repaso. Un texto, una lectura rápida. Y se va a hacer una reflexión sobre las conclusiones arribadas, intentando descubrir y comprender el encadenamiento lógico-textualidad entre las partes del texto que tengan coherencia y cohesión. Claramente lo que yo tenga que leer tiene que ser lógico, ¿no? En este paso se puede trabajar la comprensión con alguna estrategia para comprimir la información, como el resumen y la síntesis, guías temáticas con cuestionarios o mapas conceptuales. Nosotros en este caso, en esta propuesta, trabajamos con resumen y síntesis. ¿Para qué nos sirven? Para comprimir la información, para que cuando yo tenga que leer el texto de nuevo, no tenga que leer tan extenso, sino que leo lo que yo produje tanto como resumen y síntesis y de esa manera me voy a acordar de qué se trata el texto y no necesito leer todo el material de nuevo, por ejemplo, para un parcial o para un examen final.
Por eso son producciones hasta personales, para que yo pueda entender lo que fui seleccionando de esta información. En cuanto al resumen y síntesis, vamos a repetir con pocas palabras, esto es lo importante, que hagamos que comprimamos la información, que no hagamos una cuestión extensa, sino con pocas palabras lo que ha escrito el autor, dejando intactos los contenidos básicos, claramente. En el caso del resumen, se va a comprimir todo lo que adorna la información y se va a utilizar el lenguaje y el estilo del texto original, siguiendo las guías del autor. Y esto lo vamos a sacar del subrayado que fuimos realizando. Por otro lado, la síntesis, hay una mayor libertad de lenguaje para organizar o reorganizar las ideas del texto. Se puede utilizar vocabulario y estilos propios y supone una gran elaboración personal del tema. Para esto vamos a utilizar, por ejemplo, las notaciones marginales. A modo de ejemplo, podemos decir que entre lo que subrayamos, haciendo un resumen de este párrafo, puedo decir que en nuestro intestino contamos con más de 1 kilo de bacterias que van a generar componentes benéficos. Sin embargo, existen bacterias patógenas que van a producir o pueden producir enfermedades y en el peor de los casos la muerte. Yo puedo utilizar conectores que me van a dar un orden lógico, ¿no? Que me van a dar coherencia y cohesión a lo que yo fui subrayando. En el caso de la síntesis, puedo utilizar la notación marginal y digo, en el párrafo número 2 se trata de los beneficios y complicaciones de las bacterias. Entonces yo eso de esa manera ya me voy a ir acordando de qué se tratan estos párrafos. Finalmente, el paso número 5, que ya sería como el cierre de la comprensión de texto o de la lectura comprensiva, vamos a confrontar lo que se expuso en el mapa semántico. ¿Se acuerdan al principio? El título y de lo que yo pensaba de qué se trataba ese texto. Voy a mirar si es que se trataba de la historia de los antibióticos y las bacterias, o de los diferentes tipos de antibióticos, o muertes por bacterias y por uso de antibióticos, etc. Todas esas ideas que nosotros fuimos poniendo al inicio, si el texto realmente se trató de alguna de esas ideas o no. Y en el caso de que no se haya tratado, pero que a mí me interese conocer un poco más de información, puedo buscar la producción elaborando un texto a partir del mismo título, pero con un contenido distinto, o puedo realizar una investigación específica sobre ese título que me ha generado este interés. De esta manera finalizamos con el análisis del texto 5.